Que esto que les voy a contar es un asunto muy personal, pero se los quiero compartir porque creo que el jueves pasado terminé un doctorado que estaba terminando en teología. Ya presenté mi tesis, todo fue aceptado, todo. Así que el sábado 20 en la Capilla Naval voy a recibir formalmente el título de doctor en teología. Es un asunto personal porque lo hice mientras estaba la pandemia, pero me ha ayudado en el sentido de que puedo, me dieron herramientas para digamos, ir a la escritura y tomar cosas que antes no veía. Así que para mí ha sido una bendición en lo personal, se los comparto. Así que el que quiera acompañarme ese día, sábado a las 5 de la tarde, bienvenido. Vienen las autoridades de la universidad. Vamos a recibir el título de 3 personas acá. Un amigo mío que está pasando una prueba, pero muy terrible. Pura mentira. René se llama, y Rodrigo, que es un pastor de Quilpué. Así que es una bendición después de tanto tiempo de un trabajo de estudio. Ustedes ni se imaginan toda la investigación, todos los trabajos, todo lo que hay que hacer para llegar a este punto. Pero se los comparto de todo corazón porque la Escritura enseña que debemos involucrarnos más en la palabra y como les mencioné, partió esto la pandemia, entonces fue un tiempo maravilloso, ¿ya? Maravilloso, profesores excelentes de que tuve, así que eso. Bien, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús oramos para que nos ayudes en el estudio, Señor, de tu palabra, que es tan importante a nuestro corazón. Te bendecimos, Señor, y te damos toda la gloria a ti en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, la semana pasada terminamos cuando Jesús sanó a una mujer que estaba enferma. Hola Iván, ¿cómo estás? Bien, bienvenido. Allá están, mire, el ángel está trabajando súper bien, está trayendo a todos sus compañeros, así que es una bendición. Así que ligerito vamos a tener que, sí, llamar a Ángel para que trabaje también con nosotros, se prepare para servir a Dios. ¿Sí? Miren, Jesús sanó. Lucas es un médico. El que escribe el Evangelio de Lucas es un médico e historiador. De hecho, por mucho tiempo Lucas había quedado en el olvido, pero es un trabajo que hizo minuciosamente, y si pudiéramos llevarlo a la ciencia, él aplicó un método científico de investigación para elaborar, ¿cierto?, todo un trabajo y exponerlo en la forma del Evangelio, que significa las buenas noticias. Pero Lucas nos está diciendo aquí que sanó a una mujer que estaba enferma, porque no sabemos, Lucas nos da la información. En ese aspecto, cuando Lucas hace relatos, dice cosas específicas, pero no dice quién está involucrado, por qué sucedieron. Pero aquí podemos nosotros intuir de que era una mujer que amaba a Dios, porque Jesús dice que era una hija de Abraham y lo asocia a la fe, porque Abraham fue justificado por la fe. Y esta mujer tenía una enfermedad que era producto de un espíritu maligno. Lucas, como médico, científicamente a lo mejor lo hubiera descartado, pero como él estaba involucrado en todo el quehacer de la vida cristiana del primer siglo, fue un compañero del apóstol Pablo, entonces conoció muchas cosas de cerca. Pablo trabajó en un lugar en Asia Menor, que es lo que es el sur de Turquía hoy en día. Todo el sur de Turquía era cristiano, pero ¿saben qué? Allí había prácticas ocultistas de adoración al diablo. De hecho, cuando tú lees en Apocalipsis que le escriben a la iglesia de Pérgamo,
dice ahí, donde está el trono de Satanás. Wow, entonces la gente de aquel tiempo se daba mucho a estas prácticas. Entonces Lucas aquí no nos dice la razón, pero Jesús aclara el panorama y nos dice que esta mujer había estado atormentada por una enfermedad. Jesús la sanó allí en un día de reposo, en medio de la sinagoga. La gente, los líderes se enojaron y Jesús comienza una serie de enseñanzas para ilustrar que el reino de Dios, ¿cierto? En el reino de Dios todos son llamados para conocer a Dios. Pero también Jesús emplea dos parábolas, una de modo general para ilustrar que de verdad Dios llama a los hombres para entrar al reino de Dios, pero muchos vienen y ni siquiera conocen ni tienen una experiencia con Dios. Y Jesús lo relata esto en la parábola del versículo 18 y 19 de la semilla de mostaza. Era común en aquel tiempo el trabajo agrícola, el trabajo del mar, pero fundamentalmente el trabajo agrícola. La gente sufría mucho porque además de trabajar tenían que pagar constantemente impuestos a Roma, al templo, y más encima les imponían una carga religiosa que ni siquiera aquellos que le enseñaban lo practicaban. Pero Jesús hace un relato aquí interesante y dice, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Entonces podemos ver que Jesús emplea una didáctica, una enseñanza para que ellos pudieran comprender a dónde quería apuntar. La parábola es una enseñanza de las cosas del diario vivir que Jesús toma para ilustrar una verdad bíblica. Entonces aquí dice, ¿a qué compararé? Dice, es semejante al grano de mostaza. Entonces todos los oyentes, porque había una multitud, iban a entender perfectamente, ¿cierto?, la enseñanza, pero no sé si iban a comprender el sentido espiritual que Jesús le está dando. Nosotros hoy en día, con toda la información que tenemos, podemos descubrir a dónde estaba apuntando Jesús. Pero los oyentes de primer plano, los que estaban ahí escuchando, ¿cierto?, tal vez no pudieron entender, pero dice, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto. Y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. ¿Y qué compartimos el domingo pasado? Que el reino de Dios, ¿cierto?, realiza por medio de Jesucristo, por medio de la predicación del Evangelio, hace un llamado para que todos vengan a este árbol del Evangelio. Pero fíjense, aquí dice, se hizo árbol. Una semilla de mostaza, lo más que crecía era 2 metros, 2,5 metros en forma de arbusto, nunca un árbol. Entonces nos habla del crecimiento exponencial del reino de los cielos, es decir, que en el corazón y en la mente de Dios, todos los que aceptan a Jesucristo caben en este árbol. Pero también dice que se hizo un árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Las aves, de acuerdo al libro de Apocalipsis, ¿cierto?, siempre representan un sentido de maldad, un sentido de malignidad espiritual. Y aquí las aves que está usando como ejemplo Jesús son los buitres que anidaron. Entonces, lo que Jesús está diciendo, porque están los fariseos, recuerden, la gente de la sinagoga que está enojada porque Jesús sanó a la mujer, están los que están a favor, entonces está dividida la asamblea, está la multitud escuchándolo. Entonces, ¿qué está diciendo Jesús? Ustedes religiosos que viven, ¿cierto?, bajo conceptos que ustedes mismos han creado, inventado, ¿cierto?, y dicen que forman parte de este reino, son como estas aves, porque su religiosidad no les permite practicar la misericordia, porque cualquier persona hubiera estado de acuerdo que esa mujer hubiera sido sanada, pero ellos no estaban de acuerdo. Entonces, en el árbol de la cristiandad, tal como la parábola de semilla y mostaza, ¿cierto?, perdón, del trigo y la cizaña, nos ilustra que en el reino de los cielos hay trigo, hay personas que han tenido un encuentro real con Jesucristo, tienen una experiencia personal y se entregan a Él, escudriñan la Escritura y tienen una vida práctica, ¿cierto?, que es día a día de leer la Escritura, de orar, de estar dependiendo de Dios, y su voluntad, todo su ser está transformado porque han permitido que Dios transforme sus corazones, lo que llamamos el nuevo nacimiento, el nacer de nuevo.
Pero hay gente también que se arrima a este árbol que nunca ha experimentado un cambio de vida. Racionalmente ellos pueden entender el Evangelio y pueden en su mente, ¿cierto?, imaginar castillos de cosas que ellos viven dentro del Evangelio, pero es una realidad falsa, porque su corazón no está tocado por el Evangelio. Cuando Dios toca el corazón, hay una transformación real, genuina, auténtica, y eso es perceptible. ¿Por qué? Porque cuando una persona entrega su vida, ¿cierto?, al Señor, dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo viene, lo sella, y cuando esa persona vive en la realidad de la palabra de Dios, en esta nueva conmovisión de vida, su vida comienza a reflejar un fruto. El fruto del Espíritu Santo, que es amor, paz, mansedumbre, templanza, bondad, fe, y esas cosas son las que están presentes en la vida de todos aquellos que hemos rendido y debieran estar. Pero como las aves llegaron al árbol, así también muchos se identifican con el cristianismo, pero jamás han tenido una transformación en sus vidas. Y el peligro es que puede llegar ese día en que Jesucristo venga por su iglesia y ellos van a tener que vivir la experiencia más terrible que el ser humano va a experimentar en los últimos tiempos. Porque Jesús dijo, desde que el hombre ha estado en la tierra, no ha habido ni nunca habrá tal tribulación como lo habrá en esos días. Entonces Cristo prepara nuestro corazón para que podamos ser sensibles a su voluntad. Entonces Jesús empleó esta parábola para ilustrar de que ellos decían pertenecer al reino, pero no eran del reino. Eran como esas aves malignas que ocupaban una rama del reino, pero precisamente era eso, ocupaban un espacio, pero nunca su vida ha sido rendida a Cristo. De tal manera que el mensaje que hay aquí, que el reino es para todo el mundo puede venir, pero cuando obra Dios en el corazón, hay una transformación y forma parte de este árbol, de este tronco, ¿cierto?, que está enquistado en Jesucristo. También volvió a decir en el 20, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Y vimos que la levadura simboliza el pecado y la maldad en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Jesús, por ejemplo, dijo, guárdense de la levadura de los fariseos, que hablaba de la enseñanza y de su hipocresía. Guárdense de la levadura de Herodes, que era un tipo pervertido, hipócrita, su conducta era inmoral, era un asesino. Entonces, lo que estaba diciendo Jesús al utilizar la levadura como un símbolo, que la está igualando a aspectos negativos en la vida del ser humano. Pero aquí Jesús le está dando un tono positivo, porque tal como la levadura trabaja para leudar toda la masa, así de ese mismo modo también el Espíritu Santo, cuando uno se rinde a Dios, comienza a trabajar en nuestra vida, que es lo que Dios espera, que nosotros demos esa libertad para que Dios trabaje en nuestro ser y poco por poco Él vaya trabajando y transformando nuestra vida hasta como ese grano de levadura leudó toda la masa, así todo nuestro ser, nuestro espíritu, alma, cuerpo, nuestra voluntad, nuestro carácter, todo sea transformado por el poder de Dios por medio de una acción invisible del Espíritu Santo. Y eso, ¿cierto?, nos hace también sintetizar una verdad que es importante. La obra del Espíritu Santo, así como la levadura leuda la masa, es un trabajo continuo en la vida de una persona. Nosotros tenemos que tener conciencia de esa realidad. Dios comienza a trabajar en nosotros. Y eso partió cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo. Y eso Pablo lo refrenda en un texto cuando dice, el que comenzó en nosotros, Pablo se incluye, porque él también tuvo que recibir a Jesús como Salvador. En Filipenses 1:6, el que comenzó en nosotros la buena obra, es decir, la obra de salvación, pertenecemos a este árbol de la salvación, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cómo la perfecciona? Por medio de la obra del Espíritu Santo que trabaja silenciosamente en nuestro corazón si lo dejamos trabajar. Porque muchas veces nuestra actitud, nuestra forma de actuar, nuestros pensamientos, ¿cierto?, bloquean esta obra. Y tal como esta mujer, ¿cierto?, dejó que la masa fuera leudada, nosotros tenemos que dejar morir nuestro ego para que el Espíritu Santo pueda trabajar en nuestra vida. Es la única forma de pertenecer al reino de Dios.
hombres y mujeres crucificados con Jesucristo en la cruz. Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora, lo vivo en la fe de aquel que me amó y se entregó por mí. Entonces, Dios comenzó una obra, tal como la levadura en la masa, por medio de su Espíritu. Dice en Filipenses 2:12, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, hay una parte humana que nosotros debemos entregar a Dios. Jesucristo dijo, si quieres seguirme, toma tu cruz cada día, ¿cierto? Y sígueme. La cruz es símbolo de muerte. La cruz representa, en la cruz hay un hombre muerto. Cristo murió y resucitó. Pero ese hombre muerto, ¿cierto? Es allí donde debiéramos estar nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo tomó nuestros pecados y vicariamente, es decir, Él suplantó nuestra vida, nos tomó y Él murió por nosotros, pero nosotros debiéramos estar muertos también, como hombres muertos en esa cruz, para vivir una nueva vida, Romanos 6, para que andemos en novedad de vida. Así que continúa Jesús ahora en el versículo 22, ¿cierto? Retomando ahora el contexto, dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Todavía estaba en la periferia de Galilea. Y Jesús sabía que tenía que llegar a Jerusalén, porque en Jerusalén iba a cumplirse el propósito de Dios. Iba a ser juzgado, condenado, crucificado y resucitado. Entonces, estaba trabajando, ¿cierto?, de una manera increíble por alcanzar con el mensaje. Y fíjense, Él no hacía distinción ni menospreciaba a las personas por su condición social, por si fueran en una ciudad o en una aldea, ¿cierto? Por su intelecto, en fin, Él no hacía distinción, porque Dios no hace excepción de personas, pero estaba enseñando sobre el reino. Él ocupaba cada minuto, cada segundo, cada semana, cada día, para enseñarles respecto del reino de los cielos. Y estaba encaminándose a Jerusalén. Es decir, Galilea estaba aquí al norte, como quien viene, por decir, de La Serena, tiene que viajar hasta Valparaíso, más o menos, para ilustrar del norte a sur. Entonces dice, y alguien le dijo entre medio de la multitud, porque Jesús tenía, ¿cierto?, esa popularidad en la multitud, aunque él no quería eso, pero la gente lo tenía como el Salvador y el rey que venía a liberarlos de los romanos. Tenían una confusión respecto del reino, lo vamos a ver más adelante. Y alguien le pregunta, ¿son pocos los que se salvan? ¿Quiénes se salvan, en otras palabras? Porque Jesús estaba anunciando el reino de los cielos, y el mensaje para entrar al reino de los cielos, tal como Juan Bautista lo predicaba Jesús, era arrepentidos porque el reino de Dios ha llegado. El reino de Dios se ha acercado. En una oportunidad, cuando hizo tantos milagros, Jesús dice, si yo por el poder del Espíritu Santo hago todas estas cosas, es porque el reino de Dios está aquí. Y el reino de Dios irrumpió en la historia de la humanidad hace 2000 años atrás, en un pequeño lugar llamado, ¿cierto?, Belén, donde nació Jesús, y allí en Jerusalén, en Israel, en esta nación pequeña, ¿cierto?, Dios intervino en la historia. Eso es lo que se conoce como teísmo. ¿Qué es el teísmo? El teísmo es la noción y la idea y la convicción de que Dios, el Dios creador del universo, interviene también en la historia del hombre. Que todas las cosas, ¿cierto?, están bajo su designio, es decir, que todo lo que ocurre, nada sorprende a Dios. Y Jesús nació en la plenitud de los tiempos. Entonces, ese fue uno de los grandes acontecimientos en la historia de la humanidad, más que ir a la luna, más que los descubrimientos científicos, es que Dios intervino en la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque el hombre sin Dios está perdido, está condenado y necesita entonces que Dios mismo lo rescatara. Así que dice, ¿son pocos los que se salvan? Los judíos tenían una idea tan extraña y equivocada de que por el hecho de ser israelitas o descendientes de Abraham, automáticamente eran salvos. Es como muchos cristianos, ¿cierto? Padres son cristianos y los hijos creen que automáticamente ya son salvos. ¿Por qué? Porque alguna vez fueron a la iglesia o están yendo a la iglesia,
Pero no, la relación con Dios es personal. Tiene que haber un arrepentimiento individual, personal, delante de Dios. Entonces ellos pensaban, ¿cierto? Después del exilio, cuando comienzan a salir de Babilonia en el año 583 más o menos, o un poco más, ¿cierto? Y comienzan a llegar oleadas de judíos a Israel, pensaban porque habían sufrido, porque eran hijos de Abraham, etcétera, etcétera, pertenecían al reino de Dios. Entonces tenían esa confusión. Entonces Jesús les va a decir aquí quiénes son los verdaderos hijos del reino. Entonces, ¿quiénes son los que se salvan? En una oportunidad, Jesús dijo, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. El hombre por sí mismo no se puede salvar. El hombre camina de rodillas a lo Vázquez, besa una imagen, besa una cruz, hace buenas obras y se lo muestra a Dios y le dice, acéptame. Pero Dios le dice, no, porque yo mandé a mi hijo hace 2000 años y él es el camino. De hecho, Jesús mismo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Así que Dios cerró cualquier otra prerrogativa señalando a Jesucristo como el Salvador. Entonces dice, son pocos los que se salvan y les dijo Jesús, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. ¿Por qué? Porque la religión los tenía confundidos y pensaban que por la práctica religiosa ellos ya eran aceptados por Dios. Pero una de las cosas que la Biblia enseña, que el hombre en su justicia personal, para querer justificarse delante de Dios, no es aceptado por Dios. ¿Por qué? Porque nuestras justicias, es decir, nuestros actos, nuestras obras, nuestros pensamientos, todo lo que fluye del hombre sin Dios, aunque moralmente sea bueno, religiosamente bueno, no es, digamos, aceptado por Dios, porque Dios ya estableció una forma para que el hombre sea salvo, Jesucristo. Y no hay otro nombre dado en el cielo a los hombres, ¿cierto?, en quien podamos ser salvos. Jesucristo, dice la palabra. Así que les dice, esforzaos. Fíjense que la palabra que usa Jesús aquí está relacionado como en un juego deportivo, donde uno va en pos de un premio, ¿cierto? Va corriendo para alcanzar la meta y recibir ese premio. Cuando dice esforzaos, también la palabra significa agonía. Es decir, aquellos que realmente han conocido a Dios saben que la puesta en marcha de la vida cristiana de pronto se transforma en una lucha cotidiana feroz. Y uno dice, antes de ser cristiano, yo no vivía esto, no experimentaba esto, no sabía de esto, porque vivía alienado un poco de una realidad espiritual. Pero ahora que conozco a Jesucristo, conozco que hay batallas espirituales, que hay un mundo espiritual de maldad, que hay gente que es maldadosa, que es mala, va a hacer daño. Y también están mis propias debilidades, mis luchas y todo eso. Entonces, la vida se transforma en eso como una especie de agonía, pero también implica ser perseverante, tener una disciplina espiritual. La verdad, lo que Jesucristo les dijo fue, digamos, sumamente entendible para ellos, porque el lenguaje en que Jesús hablaba, este libro fue escrito en griego, todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. El Nuevo Testamento hay una versión que se llama Septuaginta, que fue traducida del hebreo al griego. Jesús nunca habló griego. Jesús hablaba el arameo galileico y el hebreo. Y una de las cualidades que tiene el lenguaje hebreo es que no tan solo transmite una idea, sino que transmite una imagen también. Por ejemplo, los Salmos. Dice, Él te cubrirá con sus alas. Y es interesante porque la imagen que transmite ahí es la de protección, de cuidado de parte de Dios. Entonces, cuando Jesús le está diciendo forzados, está dando también una imagen de alguien que está, ¿cierto?, en una carrera para alcanzar un premio. Dice, a entrar por la puerta angosta. Ese es el esfuerzo y la dirección que tenemos que tomar hacia la puerta angosta. Y porque os digo, dice que muchos procurarán entrar y no podrán. En Mateo, el capítulo 7, el versículo 13 y 14, Jesús dijo esto.
Mateo 7, versículos 13 y 14. Dijo, entrad por la puerta estrecha, o la puerta angosta, como lo está diciendo Lucas. Mateo dice puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Qué interesante lo que dice Jesús, las palabras de Mateo. Muchos caminan por el camino ancho y espacioso. ¿Por qué? Porque allí no hay que forzarse, allí no hay que batallar ni lidiar. Allí, ¿cierto? No se requiere disciplina. Allí simplemente se vive una vida sin sentido, sin propósito. Uno vive el día a día. Muchos en este camino, ¿cierto? Están motivados por el poder, por la fama, por el dinero, por la riqueza, por las drogas, en fin. Siempre hay un motivo porque el vacío del corazón se intenta llenar con cosas propias de esta cosmovisión que está en este camino. Pero Jesús dijo, porque estrecho es el camino, estrecho es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Fíjense, aquí Jesús no está refiriendo a una búsqueda. Hay un movimiento cristiano calvinista que dice que Dios muere por algunos nomás, y que la voluntad humana se pierde. Pero aquí Jesús habla de la voluntad humana. Nosotros tenemos que procurar, cuando hay un deseo en nuestro corazón de conocer a Dios, de ir a esa puerta, de ir a ese camino, de subirnos al árbol y dejar que el Espíritu Santo moldee nuestro camino. Se dan cuenta que Jesús está conectando toda la enseñanza, porque están los líderes religiosos, están los doctores de la ley, los que conocían el texto de una manera profunda, pero Jesús está diciéndoles a ellos que tienen que esforzarse. Y el versículo 25, y Jesús ilustra una verdad profunda de la siguiente manera. Dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos, y él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Qué interesante, porque Jesús habla del padre de familia referido al Padre Celestial. Y cuando Dios cierra la puerta, ya no hay ninguna posibilidad de que alguien pueda conocerle. Fíjense que en el Génesis, el capítulo 17-16, cuando Dios le dice a Noé que construyera el arca, por cierto, estuvo 120 años construyéndola, en un lugar que no llovía nunca, por lo tanto para ellos era un motivo de risa, de burla, pero él fue obediente y construyó junto con sus hijos y seguramente otra gente que le ayudó, ¿cierto? Construyeron el arca. Y dice en Génesis 7:16, cuando 7 días antes que empezara a llover, le dijo, entra, y dice, y Jehová le cerró la puerta. Dios cerró el arca, la selló por fuera. Nadie tenía acceso. Y comenzó después de 7 días a llover, y ustedes saben que las fuentes de abajo y de arriba se reventaron. Por eso que tenemos geológicamente esa perturbación de grandes montañas, de grandes cañones, porque fue una explosión de miles de millones de bombas atómicas que transformó el mundo, porque Dios estaba juzgando y castigando a los más de 4.000 millones de personas que habían antes del diluvio. Dios los destruyó, Dios cerró la puerta, y aquí Jesús le está diciendo, cuidado, cuando Dios cierra la puerta, ustedes no van a tener posibilidades, aunque llamen como las vírgenes, ábrenos la puerta. No las conozco, le dijo, excepto el marido de dentro, el esposo. Entonces, del 26, comenzaréis a decir, fíjense, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste, pero os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Entonces muchas personas piensan, porque tuvieron cercanía con Jesús, porque escucharon la palabra, fueron a la sinagoga, ¿cierto? Oraron, todo eso, pero nunca tuvieron una relación personal con Dios. Nunca, nunca. Solamente tuvieron una religión. Y mucha gente se conforma con eso, con religión, porque con eso aplaca, ¿cierto?, la culpa de su conciencia. Pero no es suficiente para ser salvo. Jesucristo, cuando entra en nuestro corazón, nos perdona para siempre, porque Él nos ama, Él nos quiere cuidar y proteger, Él quiere que volvamos al seno del Padre en esta relación
que Él vino, ¿cierto?, nuevamente a reconstruir porque estaba rota, porque nos habíamos separado del Padre. Simbólicamente, en Adán todos morimos, pero en Cristo todos podemos vivir. Así que no basta una religión, no basta haber estado en un lugar, lo que basta es tener a Jesucristo en el corazón. Por eso que en el 27 dice, no sé de dónde son, no los conozco, apártense de mí, apártense de mí. En Mateo también 25:41 dice, apártense de mí al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. Dios no va a tener contemplación porque fíjense, Dios hizo algo en la historia de la humanidad que es irrepetible, pero que está ahí como un regalo. ¿Cuál es? El enviar a su propio Hijo para que los propios hombres lo asesinaran, lo maltrataran, lo humillaran. Vean el Salmo 53, perdón, Isaías 53, donde nos dice que fue maltratado como un cordero, fue llevado delante de sus angustiadores, fue golpeado, ¿cierto?, de una manera increíble. Entonces Dios, que ahora permite todavía que la gente pueda conocerle, va a llegar un punto en que va a decir, se acabó, de aquí para adelante solamente ira. Y ese va a ser el periodo de los últimos 7 años que van a ocurrir aquí, en este mundo, donde Dios va a probar a todos los hombres, a toda esta humanidad, pero con su ira. Viene la gran tribulación, donde van a haber terremotos, sobre 10 grados, tsunamis que van a impactar nuestras costas y van a arrasar naciones enteras. Las escrituras nos dicen que de cada 3, 2 personas van a morir. Entonces viene lluvia de fuego que va a caer del cielo, granizos de 37 kilos que van a golpear. Viene un cambio en la geografía, va a haber una transformación en el cosmos tal como nosotros la conocemos. Eso, olvídense, eso se va a destruir. El sol va a perder su brillo y su calor. La luna se va a oscurecer, por lo tanto, va a haber lluvia de meteoritos. Viene un ataque demoníaco. Dios, fíjense que en el río Éufrates hay 4 grandes demonios atados allí y Dios los va a soltar para castigar a la humanidad, porque dice el Apocalipsis que a pesar de eso los hombres no se cansaron de adorar a Satanás, de hacer sus obras pervertidas, de adorar, de la idolatría. Entonces Dios va a condenar a esta humanidad. Nosotros somos la iglesia, somos como los que estamos dentro del arca, pero en un momento Jesucristo va a cerrar, Dios mismo va a cerrar la puerta y todos los que están afuera van a tener que experimentar todo lo que la Biblia señala. Viene un gobierno mundial y eso ya está en ciernes, está ahí delante de nosotros. Viene una marca mundial, viene la adoración a un líder mundial, viene la destrucción y el caos. Y de eso Cristo nos está liberando. Por lo tanto, Dios va a cerrar la puerta y nadie más va a poder entrar. ¿Se va a poder salvar gente allí? Por supuesto. Por supuesto, porque Dios no quiere la muerte de las personas. Y todos aquellos que en ese tiempo, si es que sobreviven y tienen la oportunidad de rendirse a Dios, Dios los va a perdonar y van a ser parte de su pueblo. Pero va a ser sumamente difícil. Recuerden que la pena de muerte en aquel tiempo va a ser la decapitación. ¿Y quiénes decapitan? Los musulmanes. En el Apocalipsis o en las profecías del Islam, ellos están esperando el 13º imán, que es el Salvador de la humanidad. Y personalmente creo que el anticristo va a ser un judío convertido al Islam o un gentil convertido al Islam, y el Islam va a tomar control de la humanidad. Y ustedes saben, si han mirado un poco la cultura del Islam, nosotros para ellos somos sus enemigos. Las mujeres, ni hablar. Entonces viene un pedido, por eso Jesús dice, no los conozco, no los voy a conocer. Entonces dice aquí el versículo 28, allí será, fíjense lo que dice Jesús, allí será el llanto y crujir de dientes.
cuando veáis a Abraham, a Isaac y Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis incluidos. Qué interesante, porque cuando habla de lloro, de llanto y crujir de dientes, son personas que están muertas y que fueron al infierno. Algunos van a llorar porque tuvieron la posibilidad de ser salvos. Y quizás digan, Señor, ¿por qué? Pero otros van de rabia. ¿Qué haces tú conmigo? Ofendiendo a Dios, a pesar de que están sufriendo. Y van a ver en la gloria. Dios les va a permitir que ellos puedan ver el reino de Dios, pero ellos no van a participar. Y allí será el lloro y crujir de dientes. Imagínate un tiempo. Dios no hizo el infierno para el hombre. Mateo bien claro nos dice que lo hizo para el diablo y sus ángeles. Pero es el hombre por su propia decisión que va a ese lugar por haber rechazado a Dios. No existe la extinción y aniquilación del alma, porque Jesucristo nos dice que hay una vida eterna, a nosotros nos ha dado la vida eterna, y aquellos que le han rechazado morirán, irán a la eternidad en sufrimiento. Pero Jesús dice en el versículo 29, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Está hablando de todos los gentiles, de todos aquellos que hemos recibido a Cristo y que formamos parte y estamos en el árbol del Evangelio. Aquellos que dejamos que Jesucristo trabajara en nuestras vidas. Está hablando de la universalidad de la salvación que corresponde a todos, gentiles, cristianos, ¿cierto? Aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús. De hecho, fíjense en Apocalipsis, el capítulo 7, el versículo 9. Si vamos ahí, porque este texto es interesante. Apocalipsis 7, versículo 9. Dice, después de esto miré, porque Juan está teniendo una visión en el cielo, cuando la iglesia sea llevada del oriente, del occidente, del norte, del sur, todos los que hemos creído en Cristo vamos a ser llevados al cielo. Dice, después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con ropas blancas y con palmas en las manos. La vestidura blanca representa la justicia de Cristo en nuestra vida, y las palmas es un acto o símbolo de adoración al Cordero. Entonces Jesucristo, si volvemos, está diciéndole que Él, ¿cierto?, que va a venir gente de todo el mundo y se sentará a la mesa en el reino de Dios. Y aquí dice, en el versículo 31, que hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Esto es como una paradoja, pero Jesucristo y nosotros podemos entender el sentido. ¿Quiénes creían que eran los primeros? Los judíos. Somos hijos de Abraham. Pertenecemos a la nación de Israel. Y Jesús en Juan 8 le dice, ustedes no son hijos de Abraham. Ustedes son hijos. Vuestro padre es el diablo, que es mentiroso, vino a robar. Entonces, ellos pensaban que por filiación tenían acceso directo al reino de los cielos. Pero aquí hay una verdad que nosotros tenemos que entender, que la única forma de pertenecer y entrar al reino de los cielos es por Jesucristo, creyendo y aceptándolo en nuestro corazón y viviendo para Él una vida transformada, tal como la levadura transforma la masa, también dejar que el Espíritu transforme nuestras vidas. Por eso mismo ellos creían. Pero los postreros, los gentiles, que ellos, fíjense, ellos pensaban que los gentiles y las mujeres, el pueblo judío del primer siglo, eran comparables a perros sin alma. Eso es lo que pensaban ellos. Porque ellos se creían, ¿cierto?, que pertenecían a una nación exclusiva. Y que ellos solamente eran el pueblo escogido de Dios. Y esto, ¿sabe cuándo comenzó a ocurrir? Después que salieron de Babilonia. Primero ya no cayeron más en la idolatría. Y ellos se crearon como un grupo cerrado, donde el que quisiera entrar
tenía que circuncidarse, guardar la ley de Moisés y vivir bajo la Torá y todos los predicamentos, ¿cierto?, que ellos inventaban. Pero Jesús dijo, no, aquí los que ustedes pensaban que y los juzgaron como últimos, ellos serán los primeros. Y un día vamos a estar en ese reino sentados con Jesucristo. Cuando Jesús estaba siendo juzgado por Caifás, en Mateo 26 o 25, Caifás le dijo, dinos, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Por qué he preguntado eso? Porque en Daniel 7, 13, 14, leámoslo para tener una comprensión del contexto, porque de esa manera podemos entender por qué Caifás le hizo esa pregunta. Capítulo 7, versículos 13 y 14. Fíjense, Daniel está escribiendo, está teniendo una visión también. El libro de Daniel es producto de lo que el ángel le mostró a él para dejarlo escrito como palabra de Dios que fue revelada. Entonces dice, miraba yo en la visión de noche y aquí con las nubes, fíjense lo que dice, y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, que es simbólicamente el Padre, y le hicieron acercarse delante de él. Y el 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, una que no será destruido. Entonces Caifás le pregunta en Mateo 25, ¿eres tú ese hijo de hombre? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y de aquí en adelante no me diréis más hasta que digas, bendito el que viene en el nombre de Dios. Verás al Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Entonces, ¿qué está diciéndole el Caifás? ¿Eres tú el Mesías? Yo soy el Mesías, voy a venir en las nubes un día a instaurar mi gobierno, mi reino. Voy a venir con la iglesia, con eso que vimos en Apocalipsis 7, que estábamos allí, sentados a la mesa en el reino. Entonces, por eso aquí Jesús, es increíble la enseñanza que da, vendrán del oriente y del occidente. Bien, el versículo 31 dice lo siguiente, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, mira, los fariseos eran unos hipócritas. Jesús mismo le dijo, ustedes son hipócritas. Y llegaron donde estaban los otros fariseos, los de la sinagoga, donde Jesús sanó a la mujer. Y le dicen, oye, vete de aquí, como si una buena noticia. Porque ¿dónde estaba Jesús? Jesús estaba en los contornos de Galilea, donde gobernaba Herodes Antipas. Y dice, porque ¿cuál es la intención? ¿A dónde tenía que irse? A Jerusalén. Y allá lo estaban esperando para celarlo, encarcelarlo y todo lo que nosotros sabemos. Entonces la motivación era engañosa. Ellos querían que Jesús saliera de ahí. Había una mala intención. Sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Pero ¿saben qué? Era una mentira del diablo. ¿Por qué? Porque el plan de Dios era que Jesucristo viniera allí, en Jerusalén. Pero era una mentira para asustarlo. Pero qué estúpidos los fariseos. El diablo usando a esta gente, metiendo miedo, ¿cierto? Introduciendo una mentira para engañar a Jesús. Y muchas veces el diablo actúa así, usa gente para traer mentiras, para asustarnos y que nosotros nos acobardemos, pero la Biblia nos enseña que nosotros debemos estar firmes en Cristo, en su palabra. Dice que Él nos va a cuidar. Entonces, hey, vete de aquí, te quiere matar. Y les dijo, id, mira lo que dice. Y decid a aquella zorra, y el concepto aquí que habla de la rapacidad, ¿cierto? De Herodes. Decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios, y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Es decir, vaya y dígale que cuando Dios trabaja
Y cuando Dios determina los tiempos para hacer su obra, ningún hombre puede intervenir. Nadie puede cambiar los procesos que Dios ha determinado en el ministerio de Jesús y asimismo en nuestros tiempos, en nuestra propia vida. Dios ha diseñado un propósito, un plan para que cada uno podamos experimentar en esta relación la obra de Dios en nuestra vida. Y aquí podemos entender un principio muy importante, que Dios le da sentido, propósito a nuestra vida. Y que cuando estamos en su voluntad, entonces los planes de Dios, todo lo que Él tiene determinado en su tiempo, se ha de cumplir. Si nosotros somos desobedientes y vivimos bajo nuestra propia como visión de vida, entonces el plan que Dios tiene se retrasa, simplemente se retrasa. Y tenemos que experimentar sufrimientos y cosas en la vida, pero cuando entramos en armonía, en la rueda con Dios, entonces las cosas comienzan a fluir. Por eso que es importante la obediencia a Dios por medio de seguir su palabra. Entonces le dijo, dile a esa zorra que los planes que Dios destinó se van a cumplir. Yo voy a seguir trabajando, cumpliendo mi ministerio. Y una cosa más, tengo que morir en Jerusalén. Y fíjense, Jesús a sí mismo se declara profeta, porque todos los profetas mueren en Jerusalén. La gente lo tenía por rey, por profeta, pero aquí Jesús mismo dice, yo soy profeta y voy a morir en Jerusalén. Y aquí Jesús entonces hace un lamento por Jerusalén, porque lo que va a vivir Jerusalén en el año 70 a manos del emperador Tito va a ser terrible. Por eso dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Jerusalén era un cementerio para los profetas, era un cementerio para aquellos que iban a denunciar a la idolatría de Israel. ¿Cuántas veces, fíjense, y aquí nos lleva al Salmo 91, cuando dice, sobre tus alas te cubrirá, dice, ¿cuántas veces quise ocultar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Cuántas veces Dios mandó profetas para que Israel se arrepintiera? Nos habla de protección, de cuidado, quiso cuidarlos, pero ellos no quisieron a Dios. Como la gente de hoy día, esta generación, muchos no quieren saber de Dios, se burlan de Dios, pero Jesús los ama todavía y quiere cuidarlos y protegerlos, a pesar de que ellos no quieren, pero va a llegar el tiempo en que Jesús va a cerrar la puerta. Los brazos de la cruz todavía están abiertos para amar a la gente, pero llegará el día en que Jesucristo va a traer su juicio. La ira del Cordero nos habla Apocalipsis capítulo 6. Y dice el 35, y aquí Jesús hace una profecía. Aquí Jesús hace una declaración de lo que va a suceder con Israel. Aquí estamos en el año 34, 36 más o menos, porque hay un desfase de 7 años. Y dice, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. El año 70, Tito destruyó Jerusalén, el templo. Murieron más de 1 millón de judíos a manos de los romanos. Más de 100.000 fueron llevados esclavos y otros tantos fueron crucificados por los romanos. Es interesante que donde está el Coliseo romano hoy día, era uno de los jardines del César en aquel tiempo, Nerón. Y Nerón crucificó desde su casa hasta lo que es el Coliseo romano a una cantidad de cristianos y judíos, todos se filita hasta llegar a esos jardines. No tuvieron piedad. Corrió rumor que las mujeres estaban comiendo el oro, porque el oro fundido por el fuego, ¿cierto? Que lo estaban tomando. ¿Y qué hicieron? A las mujeres les abrían, y a los hombres les abrían el vientre para sacarle el oro que supuestamente se habían comido. Les cortaban las manos. Fue terrible. Y Jesús les dijo, vuestra casa os es dejada desierta. ¿Por qué? Porque no quisieron escuchar. Y no quisieron recibir el amor de Dios. La gente estaba tan imbuida de la religiosidad que no tenían ojos en su corazón para ver el amor y la ternura de Dios hacia ellos. No quisieron. Y vino entonces
este momento tan difícil. Pero Jesús habló de juicio, pero también habló de esperanza. Y esa es una de las cosas que me encantan cuando voy a la palabra. Porque no hablamos de un Dios castigador. Hablamos de un Dios que siempre está con su amor esperando que la gente venga. ¿Y cuál es la esperanza aquí? Que Jesucristo va a regresar por segunda vez. Jesús viene por segunda vez. Jesús mismo, cuando estaba siendo llevado al cielo en el libro de los Hechos, el capítulo 1, los ángeles dijeron, así como se va, va a volver. Pero antes Jesús viene a buscar a su iglesia en secreto para llevarlos a su presencia. Entonces, ¿qué podemos ver? Que Jesucristo trató duro a los religiosos, a los líderes, porque ellos estaban engañando a la gente, como hoy día muchos líderes engañan a la gente con falsas enseñanzas. Cuando la vida cristiana está exenta de dividir, Dios me da sentido de esto cuando dejamos que Él trabaje en nuestro corazón. Pero si venimos de la religiosidad, sabemos que no es necesario, simplemente ocupando a un lugar inicial sin ser importante. Así que Dios permite que todos nosotros podamos tener por eso, en la libertad, lo que es y todo el tiempo. Y darse oportunidad de vivir y estar estudiando, estar bien, estamos aquí,